Cumplo con prontitud, me obliga tu virtud, me rindo a ti. Una estrofa del 458, y si quieren, por favor, ponerse de pie para cantar esta estrofa. Santo amor diste a mí, nada a ti, Señor, te niego aquí. Me postro en gratitud, cumplo con prontitud, me obliga tu virtud, me rindo a ti. Quiero que leamos, por favor, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a procurar leer con usted las menciones a todas las asambleas que hay aquí. Ya escuchamos una mención en el capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora pasemos al capítulo 3 para recordarnos leer otra forma como él llama a la asamblea. Versículo 9 del capítulo 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito constructor puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces en el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Capítulo 4. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora pasemos al capítulo 7. Capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Él repite en el versículo 20 lo que ha afirmado aquí. Dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y entonces en el versículo 24 lo menciona por tercera vez: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora pasemos al capítulo 11. El versículo 16 de la sección
la primera parte del capítulo, donde él trata sobre la autoridad de Cristo como cabeza en la asamblea. Y él dice en el versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora, capítulo 14. Versículo 33 al final dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos o a los hombres, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces él hace aquí una pregunta: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Y por último leamos en el capítulo 16, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, en el capítulo 12 hay otra forma como él llama a la asamblea. Capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, algunos de ustedes saben que en el texto original aparece el artículo determinado antes de la palabra Cristo. Así también el Cristo. No se está refiriendo al Señor Jesucristo, sino a la iglesia. No sé si usted había escuchado eso, pero eso es lo que significa. El Cristo es la iglesia aquí, el cuerpo. Porque la esposa lleva el nombre de su esposo. En Génesis capítulo 5 dice, varón y hembra los hizo y los llamó Adán. Entonces, aquí se refiere al Cristo, y en el versículo 13 está el nacimiento de la iglesia. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en el versículo 27 se aplica esta verdad a la asamblea local, porque él dice, vosotros pues sois. Ahora, en castellano, los traductores correctamente de esta versión saben que tiene que poner el artículo determinado. Y ellos dicen aquí, pusieron aquí, sois el cuerpo de Cristo, pero en verdad no existe el artículo en el texto original. Yo no quiero confundirle, pero le estoy informando, porque en la asamblea es que tienen que enseñarnos. Él escribió, vosotros pues sois cuerpo de Cristo. La asamblea no es todo el cuerpo, la iglesia dispensacional, pero es cuerpo. Y en la asamblea local se debe verificar lo que él está enseñando aquí, que es una verdad de todo el cuerpo dispensacional, pues. Entonces en la asamblea tienen que funcionar los miembros como funcionan los miembros del cuerpo en un cuerpo humano. Entonces vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hasta allí la lectura. Confiamos que Dios prosperará su palabra leída en cada corazón. Ya hemos escuchado, 1 Corintios no solo fue escrita para los hermanos que formaban la asamblea en Corinto,
Esta es una enseñanza que es para todas las asambleas. Si aquí en este local se reúne una asamblea de Dios que invoca el nombre del Señor Jesucristo, es decir, lo llama a Él Señor, entonces esta enseñanza es para la asamblea, la congregación que se reúne aquí. Él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. No dice la iglesia de Corinto. Ese es un lenguaje que no es bíblico. Él dice la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aprecio eso. Cada vez que pasa el tiempo, aprecio ese lenguaje del apóstol Pablo. En la segunda epístola, él menciona a las demás iglesias del área allí de Acaya, porque él no puso en disciplina a la asamblea en Corinto. El que puede disciplinar una asamblea es el Señor. No damos gracias al Señor por la condición en que estaba esta amada asamblea en Corinto, pero sí damos gracias a Dios por esta epístola que fue escrita seguro con muchas lágrimas, mucha angustia en el corazón del apóstol Pablo, pero fue escrita para su corrección. Y la segunda epístola nos indica que en sentido mayoritario hubo una reacción positiva a la palabra de Dios que el apóstol Pablo escribió en su primera carta. Él estaba consolado cuando Tito le regresó y le dijo, hermano Pablo o don Pablo, como le llamara, ellos lo quieren que vaya. Ellos estaban audiblemente lamentándose de su desobediencia, de su desorden, de pecados no juzgados, de sus divisiones. Y ellos tienen una diligencia para arreglar las cosas y quieren verlo. Eso trajo consuelo al corazón del apóstol Pablo, porque él los amaba. Y cuando él escribió tan claro como escribió, él escribió seguro con lágrimas. Manuscritos que él usó, seguro que llevaban las marcas de sus lágrimas que corrieron por sus mejillas cuando estaba escribiendo. En el pasado, en el libro de Nehemías, hay un ejemplo. Allí él nos describe en la primera parte del libro la importancia de la obra de Dios en la reconstrucción de los muros y de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Pero en el capítulo 1, la reacción que él tuvo cuando le informaron, él preguntó cómo están las cosas allá, y su hermano y los otros que llegaron le dijeron, eso está mal allá, los muros están derribados, las puertas quemadas. ¿Cuál fue la reacción de él? Se lloró, ayunó y oró. Y siempre que paso por allí, en estos últimos años, pasando por allí, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que yo lloré? Cuando escuché un informe de la obra de Dios en algún lugar. ¿Cuándo fue la última vez que yo oré una oración efectiva a favor del pueblo de Dios? Y en ese espíritu el apóstol escribió esta epístola. Ahora él menciona en el capítulo 1 a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esa palabra no es una traducción, es una casi transliteración. La mejor traducción de la palabra, como muchos de ustedes saben, y si no lo sabe, infórmese, la palabra es eclesia y significa una asamblea de personas llamadas fuera
traídas de un lugar a este para congregarse con un propósito o a una persona. Entonces la correcta traducción es a la asamblea de Dios en Corinto. Entonces esa expresión, esa manera de llamar la asamblea, tiene que ver con la congregación, las personas que forman la asamblea. Salvados por la gracia de Dios, Él les trajo el evangelio, lo primero que hizo fue predicarle, y Dios los llamó por el evangelio, los sacó del mundo, poder del Espíritu de Dios. Cuando ellos pusieron su fe en aquel que fue claramente presentado como crucificado, Cristo, y este crucificado, ellos fueron llevados a Él y a su obra consumada en el Calvario, y allí comienza toda salvación. Y entonces fueron congregados por Dios mismo, por el Espíritu Santo, en su nombre y a su persona. La congregación. Pero entonces Él le llama: vosotros sois labranza de Dios. Con la letra C yo lo necesito porque yo soy bastante torpe y me ayuda para ordenar mis pensamientos. Con la letra C, vosotros sois labranza de Dios. Vamos a llamar la asamblea aquí, es llamado el cultivo de Dios. Cuando estoy por Sucre, por allá los pueblos, yo digo, ¿cómo se llama? El conuco de Dios. Pero la palabra abarca más que conuco. Dios tiene un cultivo. Cada miembro de la asamblea es como una planta que el Padre ha plantado, un genuino salvado. Y como todo cultivo necesita regarse. Dice: yo planté, Apolo regó. La visita del hermano Apolo regó aquel cultivo. Qué bueno cuando en una asamblea no solo hay genuinos creyentes implantados por Dios en la asamblea y reciben riego y vidas que producen. Hay árboles frutales, hay árboles ornamentales. ¿A usted le gusta la flor, no? ¿Está llevando flor por ahí alguna chica? No, perdóneme, ya me desvié. Pero hay plantas ornamentales. Eso está muy caro ahorita, hermano. Qué cosa. Y hay plantas aromáticas. Y cada creyente en el cultivo de Dios produce fruto, produce belleza, desarrollando el carácter de Cristo en cada creyente, y produce aroma. Esa forma de ataviarse las mujeres santas, según 1 Pedro 3, es de grande estima delante de Dios. Y él usa una palabra familiar, de la palabra que se usa del perfume de nardo puro, de mucho precio, con que María ungió al Señor en Juan capítulo 12. La casa se llenó del perfume. La ropa del Señor se llenó de ese perfume. Ese no es perfume factory, eso está muy caro también, pero eso son imitaciones. ¿Cómo sería nardo puro? Algunos han pensado, aun cuando al Señor le quitaron la ropa, todavía llevaría el olor de ese perfume, porque era nardo puro de mucho precio, de mucho precio. Y el Señor está viendo, el Dios en el cielo está percibiendo en su cultivo cada creyente trayendo un aroma precioso para Él, para el Señor. Pero también Él dice: vosotros sois edificio de Dios. Entonces con la letra C es construcción. Él dice: ya yo puse el fundamento. Ahí dice perito arquitecto, pero cuando uno habla de arquitecto piensa en el que hizo el diseño. Pero él no fue el que hizo el diseño. Él recibió directamente del Señor como apóstol y profeta. Lo que yo les he enseñado, lo recibí del Señor directamente. Posiblemente 1 Corintios fue escrito primero que los evangelios.
Y aquí encontramos la primera enseñanza sobre la cena del Señor, la institución de la cena del Señor. Él quizás no había visto, no se había escrito los evangelios, pero aquí está la enseñanza del Señor sobre el divorcio y el nuevo matrimonio en el capítulo 7. Estoy mandando yo, pero él dice, no yo, sino el Señor. Ya el Señor habló de eso. ¿Cómo lo supo él? El Señor lo reveló directamente. Entonces él enseñó la doctrina fundacional, estableció el fundamento doctrinal, que es Jesucristo, la doctrina de Él, como perito constructor. Entonces cada uno mire cómo sobreedifica, porque va a haber tiempo de prueba en el tribunal de Cristo. Y si no tiene ese cuidado de ajustarse al diseño divino y servir en la asamblea como quiere Dios que se haga, puede perder todo su trabajo en público. La obra sea quemada. Solemne, ¿verdad? Usted no quisiera, yo tampoco, perder todo el trabajo en público. Entonces tenemos que cuidar el método que usamos, capítulo 2. Los materiales que usamos, capítulo 3. Y los motivos que nos impulsan, capítulo 4. Él va a revelar lo que había en el corazón, las intenciones del corazón. Entonces uno aquí parado está temblando en la presencia de Dios. Cada uno mire cómo sobreedifica. Pero entonces él dice, vosotros sois el templo de Dios, ¿no sabéis? Con la letra C yo lo pongo como el cubo. ¿Y por qué? Porque la palabra aquí templo es santuario, lugar santísimo. Y tanto en el tabernáculo como en el templo en Jerusalén, el lugar santísimo era un cubo. El lugar donde Dios moraba es un cubo. La misma medida de longitud, de altura y de anchura, un cubo. Y la morada de Dios y de su Hijo por la eternidad es un cubo, según Apocalipsis capítulo 21. La ciudad en la cual Dios va a morar y su Hijo, y esa ciudad va a morar en ellos, porque el templo de la ciudad es Dios y el Cordero. Hablaremos de eso otro día. Es un cubo. La ciudad es un cubo. La asamblea local es el cubo, el lugar santísimo de Dios. Es santo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá al tal. Y entonces la otra figura o la otra forma de describir la asamblea es cuerpo. El cuerpo. Vosotros sois cuerpo de Cristo. Cada miembro en un cuerpo tiene una función distinta, pero trabaja para el bien del cuerpo. Hay simpatía, hay comunión, no hay independencia. Espero que ningún miembro de mi cuerpo se ponga a hablar como el apóstol allí dice, que la cabeza ve para allá abajo y se siente con independencia, que puede vivir solo. No te necesito, le dice a los pies, no te necesito. Si un árbol viene a caer sobre la cabeza esta, ¿a quién es que busca la cabeza para que lo salve? Los pies, corra. Entonces, funciona la asamblea así. Hay simpatía, hay comunión. Si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro se goza, todos se gozan. De los miembros del cuerpo que son menos dignos, a eso lo cubrimos mejor. El cuerpo. Entonces, hay estas referencias, hermanos. ¿Cómo va el reloj? Ya me debo bajar, pero a todas las asambleas hay dos lecciones basadas en estas referencias.
Dios intenta que todas las asambleas de su pueblo marchen en el mismo patrón, en el mismo modelo. Él no quiere que cada una tenga sus propias características. Es decir, en cualquier parte de Venezuela donde hay una asamblea de Dios, en cualquier parte del mundo donde haya una congregación que es de Dios, que Dios reconoce de Él, tiene que encontrarse y verse lo mismo. Dios no quiere, no es la voluntad de Él que cada asamblea sienta libertad para tener sus propias características. Bueno, allá, por allá no, pero aquí sí vamos a hacer así, vamos a ser diferentes. No. Claro, hay diferencias de cultura, de lenguaje y otras cosas características de cada pueblo, y eso se entiende. El hermano que fue a Tokio por razones de trabajo consiguió la dirección de la asamblea en Tokio, y él llegó, participó de la cena del Señor, y él dijo, mire, la única diferencia era el lenguaje, pues estaban hablando allí, participando públicamente en japonés, y bueno, allá en Japón parece que cada lugar que ellos consideran sagrado, las personas al entrar dejan sus zapatos, se descalzan y dejan los zapatos en el vestíbulo. Y quien estaba dando esa descripción es un oriental, y bueno, se le salió su humor y dijo, bueno, yo sabía cuál era mi zapato porque eran los más grandes, parece que tenían los pies chiquitos allí. Pero él dice, hermanos, estando allí, yo me sentí como si estaba aquí en Santa Fe, allá en el estado Sucre, a la orilla del golfete de Santa Fe. Él encontró lo mismo, porque la doctrina, las prácticas que el apóstol Pablo dio y los apóstoles, la forma de predicar el evangelio, el contenido de su mensaje, era igual. Fíjese que cuando él habla de la cubierta de la mujer y la cabeza descubierta en el varón, el cabello largo en la mujer, allí no está hablando cuán largo sea, allí no está diciendo que tenga un cabello más largo que el cabello del varón y eso será suficiente. Eso no es lo que está tratando el apóstol allí. Él está el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, así que yo me voy a callar porque ya llegó la hora. Entonces, esa lección, hermanos, que el Señor nos ayude para seguir guiándonos por este patrón, por este modelo. Cada generación del pueblo de Dios debe ser enseñada en las sendas antiguas. Cada generación del pueblo del Señor debe comprar la verdad. ¿Por qué yo estoy en comunión en una asamblea? ¿Vale la pena? ¿Por qué pararme firme por la verdad? ¿Por qué no nos dedicamos a amarnos y ya está? No, es que yo no puedo amar si no conozco la doctrina para saber cómo es que el Señor quiere que yo ame. La otra lección de estas referencias a todas las asambleas es que ni una asamblea, ninguna asamblea, ni grupo de asamblea tiene autoridad para gobernar sobre las demás asambleas. No. Si cada asamblea se sujeta a la palabra de Dios escrita, a la mente de Cristo revelada aquí en el libro, todas andarán igual, sujetas al Señor, y mantendrán la interrelación entre ellas, respetuosa, como enseñaron los pioneros aquí en Venezuela, hermano. Ese era el modelo que ellos traían, hombres y mujeres, su forma de vestir, su forma de predicar. Ellos no estaban recogiendo ofrendas. ¿Cuánto le ha martillado usted aquí?